Bueno, pues empezamos la segunda conferencia de esta tarde. Quiero presentarles a Cayo Lara. Yo creo que Cayo Lara es una persona conocida por todos ustedes. Él es campesino, ha sido campesino durante 24 años, ha sido fundador del movimiento campesino, luego ha sido diputado nacional, es diputado nacional de Izquierda Unida y es coordinador de Izquierda Unida. De Cayo Lara conocemos su fuerte defensa y su lucha contra la desigualdad, la defensa de las personas más desfavorecidas, la defensa de la justicia social, la defensa de los derechos sociales. Siempre es claro y concreto en su discurso y pone el dedo en la llaga cuando nombra al capitalismo salvaje y a quienes son los que utilizan sus privilegios para crear más desigualdad. Yo quiero tomar un poco lo que decía Yayo, la importancia de la cultura, de cómo la cultura también transforma las sociedades. Y quiero comentar que cuando él estuvo ejerciendo de alcalde en su pueblo de Argamasilla de Alba, entre 1987 y 1999, y antes como teniente alcalde, en ese pueblo, ahora que se habla tanto de la cultura de los toros, en ese pueblo había una plaza de toros y en ese momento se reconvirtió como un centro cultural y así sigue. Es decir, es como crear un cambio, como transformar una cultura o una anticultura, como podría ser un poco toda esa cultura que hay en torno a las corridas de toros, en algo que satisface las necesidades humanas más importantes, como es la necesidad de cultura que tenemos todos. La conferencia de Cayo Lara va a ser sobre las causas de la crisis propia y aquí en España y qué alternativas se ven como posibles dentro de este posicionamiento en contra de los privilegios y en defensa del interés general y de las clases más desfavorecidas. Bien, buenas tardes. Después de la extraordinaria conferencia que nos ha hecho Yayo, la verdad es que es la primera vez que la escucho y me ha dejado sorprendido y espero que nos sigamos seguramente en el camino trabajando de manera conjunta. Pero me venía a la cabeza cuando hace 10 años, 10, 12 años, 14 años, ya ha llovido, estábamos una gente, que éramos gente de Izquierda Unida, al menos es lo que yo conozco, conocía mucha gente de Ecologistas en Acción, del movimiento ecologista, y estábamos peleándonos entonces contra la burbuja inmobiliaria. Pero convocábamos los actos y no nos venía nadie. La gente no nos hacía caso. Porque la gente tenía unos salarios impresionantes en aquel tiempo. Todo el mundo trabajaba más o menos. Muchos chavales incluso desgraciadamente dejaron la universidad y se fueron a trabajar en la construcción porque ya entraba dinero por un tubo. Seguramente que eso, si echáis marcha atrás a la memoria, sobre todo los más mayores, lo recordaréis perfectamente. Y yo decía, no vendemos un pimiento, no tenemos nada que contarle a la gente porque nadie nos cree. Desgraciadamente han tenido que pasar los años que han pasado y especialmente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2007, pues se han desarrollado una serie de acontecimientos que nos han llevado a la situación en este momento de indignación que tiene el país, de incertidumbres en definitiva, de desesperanzas en muchos casos y desde luego de muchas ausencias de certezas para saber qué es lo que nos va a deparar el futuro. Hay una frase hecha y que hace ya mucho tiempo que conocéis y conocemos, que decía que cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y yo creo que estaríamos ahora mismo en esa fase, ¿no? Cuando todos pensábamos que íbamos a seguir caminando y avanzando en un estado de bienestar, de desarrollo de la socialdemocracia avanzada, etcétera, etcétera, pues de pronto nos encontramos con que eso no es verdad y que empezamos a retroceder. Y derechos que se habían conquistado a la lucha de los años, los siglos del movimiento obrero, de la izquierda, de las fuerzas sociales, toda la lucha de derechos que se hizo y por lo que tanta gente dio tanto, pues de pronto de la noche a la mañana, en un periodo cortísimo de tiempo, empiezan a desaparecer esos derechos y a robarnos los derechos de una manera bestial, como no hemos conocido en toda la etapa democrática. Por eso yo hoy yo también, como vosotros y vosotras, especialmente los más jóvenes de la universidad, pues también pensaba que teníamos que acabar con el capitalismo y que íbamos a acabar con el capitalismo hace ya casi 40 años y aquí estamos, a mí se me ha puesto el pelo blanco, el capitalismo continúa ahí
y todavía queda mucho para poder hacer boquetes en serio al capitalismo, porque si cabe está más fortalecido seguramente que nunca desde el punto de vista de la concentración del poder económico, que se va concentrando cada vez en menos manos, y por tanto fijaros si son poderosos, que hasta un país como Grecia le han hecho claudicar con mucho referéndum, con mucha voluntad popular, con mucha democracia, pero le han hecho de claudicar y además lo han castigado por atreverse en hacer el ejercicio, ejercer la democracia en su máxima expresión, ¿no? La conferencia, lo que voy a pretender intentar hoy trasladaros es un poco lo que desde nuestro punto de vista ha sido las causas y después buscar algunas alternativas a la situación que tenemos en este momento, aunque si queréis unos más vagamente y otros y otras con más conocimiento, pues conozcamos realmente cómo se ha producido. Pero hay una idea que nos han querido vender, y es: ha habido una crisis del capital, una crisis financiera internacional, y en España nos ha pillado como al resto de países de la Unión Europea y por tanto estamos en la crisis. Y este es un terremoto que se ha producido a nivel general y por tanto nosotros algo podemos hacer, pero no podemos resolver el problema. Pero ahí han escondido una cosa fundamental, y es nuestra propia crisis. La que hemos tenido en España como tal, que es una crisis que está ligada a la financiera internacional, pero es una crisis propia y que se podía no haber desarrollado si hubiera habido unas políticas diferentes en los gobiernos, empezando por los gobiernos de Aznar y continuando por los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Ahora lo que Rajoy hace es gestionar malamente, como todo el mundo sabe, lo que han sido las consecuencias de esa inmensa crisis que se ha producido en el país. Por tanto, la primera afirmación es que nuestra crisis propia en España ha sido determinante para el desastre que tenemos en este momento en la economía, el desastre social, el desastre laboral, el desastre en definitiva incluso de valores. En 2007, que es el año en el que estalla la crisis, el nivel que teníamos de paro en España era un 8,3%. Y el nivel de paro en la Unión Europea era del 7,2%. Es decir, teníamos prácticamente el mismo paro en España que en la Unión Europea. Y aquí estábamos bien, porque entonces había mucho trabajo. Incluso se autorizaba por los gobiernos que hayamos llegado al paro cero, es el 5%, llegar prácticamente al paro cero. Y hoy, después de pasar desde 2007, como bien sabéis, 8 años, en la Unión Europea la media de paro que hay en la zona euro es el 10,9% y en España tenemos, en el mejor de los casos, el 22,2%. Por tanto, si partíamos del inicio de la crisis con el mismo nivel de paro y hoy tenemos el doble de paro que en los países en la media de la Unión de la zona euro, de los 18 países de la zona euro, algo nuestro ha pasado que no es solamente la crisis financiera internacional, porque si todo hubiera sido la misma crisis, seguramente que el nivel de desempleo en España pues estaría más o menos en el nivel que se está moviendo la Unión Europea. A partir de ahí, en ese tiempo, en ese momento en España, teníamos superávit en las cuentas públicas. Entonces Zapatero, en 2007, presumía de que sobraba dinero en las arcas de la hacienda pública, un superávit del 2%, trasladado a la situación actual serían cerca de 20.000 millones de euros de superávit. Es decir, el Estado ingresaba más dinero que gastaba, sobraba dinero y íbamos reduciendo incluso deuda precisamente porque había un sobrante de dinero en las cuentas. La deuda estaba entonces en el 35% del Producto Interior Bruto, es decir, de todo lo que producimos en España teníamos una deuda pública al 35%. Hoy la deuda que tenemos es el 98%, se ha multiplicado por 3. Hoy España, el sector público, el Estado, la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los que menos deben muy poquito, prácticamente están en una situación 34.000 millones de euros, estaríamos en que debemos lo mismo que producimos en un año, que todo el Producto Interior Bruto. Por tanto, hay que pensar esto por qué se ha producido. Desde nuestro punto de vista, el modelo ha sido un modelo productivo perverso, que lo podíamos sintetizar entre el cemento y la deuda. Dos elementos importantes. La burbuja inmobiliaria nació con el gobierno de Aznar, 1998, con toda España urbanizable. Es decir, en España se podía urbanizar y se podía construir en cualquier parte del territorio de España. Había que facilitar que los promotores y constructores construyeran mucha vivienda en nuestro país como elemento de desarrollo. Zapatero llegó al gobierno en el 2004
Y Zapatero no pinchó la burbuja inmobiliaria, no solo no la pinchó, sino que además la continuó alimentando con la misma política que venía haciendo el gobierno de Rajoy. Es cierto que Zapatero, en política de libertades y derechos civiles, hizo una política evidentemente totalmente contraria y más positiva, con diferencia, de la que había hecho el gobierno de Aznar. Pero un dato importante: con el gobierno de Aznar en España entraron 2,5 millones de inmigrantes. 2,5 millones, periodo 1998-2003. Con el gobierno de Rodríguez Zapatero entraron siempre aproximadamente otros 2,5 millones de inmigrantes. La clave es que en España había que traer inmigrantes para venderles las viviendas que estaba produciendo el sistema. Esto era fundamental. Necesitaban un mercado para vender la vivienda de nuestro país. En ese sentido, trabajaron en esa toda España urbanizable y se fue a la sobreproducción de vivienda. ¿Qué vivienda necesita un país? Pues lo lógico es que necesitamos las viviendas que nuestros hijos o nuestras hijas necesitan para emanciparse y montar su nido. Eso es lo que necesita un país de vivienda. Pero aquí no se fue a producir esa vivienda, se fue a producir vivienda para un mercado que además había que crearlo con una entrada importante de inmigrantes que venían a España sin vivienda. Y que eran los mismos que además iban a producir, los que no se dedicaban al campo, iban a producir la propia vivienda que se creaba. Entre el año 1998 y 2005 se crearon en España 5 millones de viviendas, algunas más. Hubo un año que se llegaron a crear 800.000 viviendas. Estas eran más que las que producía Italia, Francia y el Reino Unido juntos, para que nos hagamos una idea del potencial de vivienda que se puso en marcha. ¿Y el gobierno qué hizo? Pues no cumplió con su obligación, que era intervenir en el mercado del suelo y el mercado de la vivienda. El gobierno decidió relajarse y no hacer vivienda protegida, viviendas de VPO en cualquiera de los distintos regímenes y, por supuesto, no hacer vivienda social. Dejó todo el mercado de la vivienda a los promotores y a los constructores para que vendieran a precio libre la vivienda que se iba produciendo en España. Se inyectó dinero en el mercado privado, se inyectó dinero por un tubo. Y recordar que aquellos anuncios del banco, créditos a 35 años, no te preocupes por el precio de la vivienda, que te financiamos créditos a 35 años, que los pagarás hasta después de jubilarte si fuera necesario. Es decir, el sistema empezó a inyectar dinero, los acreedores empezaron a meter dinero, los bancos a meter dinero para que esa burbuja fuera creciendo. Dinero que lógicamente se le iban dando a la gente que le vendían la vivienda, se lo daban los bancos con un precio de la vivienda que se fue disparando hacia arriba. ¿Por qué se dispara el precio de la vivienda hacia arriba? Porque el Estado no interviene, porque el Estado no produce vivienda pública, no hace competencia con el sector privado y el sector privado tiene todo el campo para seguir subiendo el precio de la vivienda. De ahí que llegó a subir hasta el 250% el precio de la vivienda en todo el periodo de la burbuja inmobiliaria. Eran muy caras, pero como la banca metía dinero a la gente para que se hipotecaran por 30, 35 años, se firmaron millones de hipotecas en España con unos precios totalmente abusivos y fruto de aquello es de donde vienen ahora los desahucios de la vivienda, porque cuando firmaban aquellas viviendas tenían salarios altos en las casas y había ingresos, pero cuando se desploma todo y se viene abajo, la gente no puede pagar la vivienda y esa es la razón por la que se están produciendo tantos desahucios y los que se seguirán produciendo si no se paran, porque en este momento hay mucha gente que no puede pagar la hipoteca de la vivienda porque fue una hipoteca leonina. Se hizo una política crediticia temeraria. Los bancos te daban dinero por el 120%, es decir, siempre cuando te daba un crédito un banco, más o menos, te lo daba por el 80% del valor que tú se calculaba que tenía el bien que te ibas a meter en una vivienda. Aquí te lo daban por el 120% y la gente utilizaba aquello para comprarse el coche, es decir, nos metieron el dinero por los ojos a la gente. Se hizo una política inversora en ese periodo inútil y despilfarradora. Aeropuertos sin aviones, es uno de los ejemplos, radiales, por ejemplo, en Madrid, autopistas de peaje que ahora pasan pocos coches y que las pretenden pasar al Estado para que el Estado socializar las pérdidas de ellas y, en definitiva, multitud de obras por el conjunto del Estado, muchas de ellas que eran obras innecesarias, eran inútiles, pero estábamos en aquella burbuja impresionante y a partir de ahí se hizo, por tanto, esa política inversora inútil. Se hicieron muchas obras innecesarias y el periodo, y esto es importante, 2000 a 2008 es el periodo de más corrupción en la vida política española, porque todo el movimiento del ladrillo y de la burbuja
trajo consigo la corrupción y los maletines volaron. Desde las alcaldías, concejalías, los que tenían responsabilidades de urbanismo, porque el movimiento, el dinero, se movía en torno a las recalificaciones de suelo, a incrementar los valores, a dar pelotazos urbanísticos impresionantes, y a partir de ahí se incrementó lo que era una corrupción que había en España, pero que estaba mucho más soterrada, era más suave que la que se produce en el periodo 2000-2008. Pero un dato importante: fijaros que en el momento y en los tiempos de más corrupción en España, los políticos en España estaban mejor valorados que en este momento, por poner un ejemplo. Cuando más altos estuvieron valorados los políticos fue 2004, 2005, 2006, 2007. ¿Por qué era aquello? ¿Por qué están mejor valorados en esos años por la gente cuando la corrupción está creciendo? Porque la gente vivía bien. Porque en casa teníamos el problema resuelto. Y si estos roban un poco, la gente lo sabía. Mucha gente sabía que estaba habiendo corrupción en administraciones locales y en territoriales y en el Estado. Mucha gente lo sabía y mucha gente votaba corruptos. Y sabían en el País Valenciano, cuando votaban, sabían a quiénes estaban votando, seguro que lo sabían. Y en Murcia, cuando votaban, sabían a quiénes estaban votando, pero la cosa iba bien. Si roban un poco, que roben, que a mí me vaya en la vida. ¿Cuándo viene el deterioro de la política o de la llamada clase política, que yo nunca creí en ella? En la política estamos políticos de clase. Unos que intentamos representar los intereses de la clase obrera, de la mayoría social, y otros que representan los intereses de las oligarquías, del poder financiero, del capital. Es decir, no somos una clase política como algunos nos pretenden enmarcar. Pero el desprestigio hoy de la política se produce precisamente no ya porque se va descubriendo la corrupción, que también, sino porque la gente está jodida. Y como la gente está jodida, hoy señala con el dedo a los responsables del desastre que tenemos en este país. Y es un dato importante. Y digo que es importante el dato por una razón. Porque la corrupción hay que combatirla y hay que criticarla, nos vaya bien la vida o no nos vaya bien la vida, porque es un concepto ético. Es un concepto de la democracia, de tener una democracia de calidad, de que a la vida pública la gente llegue para aportar su fuerza de trabajo y conocimientos, para ganarse la vida con dignidad, pero no para robar. No para servirse como si fuera un patrimonio personal, lo que es un sitio público como un ayuntamiento, una administración regional, un gobierno de España, cualquier tipo de institución. Es el concepto. Y por tanto yo creo que tenemos que profundizar mucho en los tiempos que vienen del concepto ético de la política, de que al corrupto o la corrupta hay que señalarlo con el dedo, hay que apartarle de la vida pública, y si la ha jodido, pues tiene que sentarse en los tribunales y tiene que pagar por ello. Y por supuesto tienen que devolver aquello que pueden haber evadido de lo que son los recursos públicos, los recursos de todos y de todas. Hubo mucha permisividad con el fraude fiscal. Es que mucha gente evade, es que con IVA o sin IVA, es que las grandes empresas, bonificaciones fiscales, es que aquí todo el mundo sabe que se evaden muchos impuestos. España en esto no somos un país que podemos presumir y sacar pecho de que somos un país que pagamos los impuestos con equidad y que hacemos de eso una bandera importante, ¿no? Somos débiles, y explicaré algún detalle, pero entonces se permitió el fraude fiscal, porque entraba mucho dinero en la hacienda pública, y como entraba tanto, pues ¿para qué nos vamos a preocupar? 80.000 millones de euros se ha calculado por la agencia tributaria cada año de fraude fiscal. Eso, para que os hagáis una idea, es casi el doble del gasto que se tiene en educación. Hoy en España el fraude fiscal casi duplica el gasto que se tiene en educación en toda España. Aquí se mueve en el 4,3, el 4,4% del Producto Interior Bruto y falta dinero para la educación, pero el fraude fiscal casi lo duplica. Imaginaros sencillamente con que combatiéramos ese fraude fiscal y consiguiéramos recuperar la mitad de ese fraude fiscal, la cantidad de dinero que habría para poder hacer políticas sociales, políticas de sanidad, políticas de educación, etc. Pero bueno, esto se permitió porque entraba mucho dinero en la hacienda pública. Y entonces los gobiernos de Aznar, y especialmente el de Zapatero, teorizan que como nos entra tanto dinero vamos a ser generosos desde el Estado y vamos a empezar a bajarle los impuestos más a los más ricos de este país. Y ahí aparecen varias figuras. Rubalcaba lo reconoció. Rubalcaba reconoció en la campaña de 2011 de que cada año se dejaban de ingresar por las bonificaciones fiscales y la exención de impuestos que habían hecho los gobiernos anteriores en la década del 2000, no década, 8 años, 2000 a 2008, reconoció que cada año se dejaban de ingresar por esas rebajas fiscales 28.000 millones de euros en la hacienda pública. Para que comparéis la cifra en educación, son 45.000 millones lo que destina el presupuesto general del Estado este año. 28.000 millones cada año.
Eso que está reconocido por el propio Rubalcaba de las rebajas fiscales. ¿Dónde aplicaron las rebajas fiscales? ¿Fue al impuesto de los trabajadores? ¿Fue al IVA que pagamos la inmensa mayoría de consumidores? No. Rebajaron fundamentalmente los impuestos a los más ricos de nuestro país. Y en concreto, pues se reconocieron las SICAP, esas figuras que dicen que tiene uno y que es el que gana el dinero y 99 mariachis, que le suelen llamar, que son en definitiva una figura para defraudar a la hacienda pública y pagar únicamente el 1% de interés. Las figuras de la SICAP, esas se potencian en este periodo de tiempo, aparecen en 2003 y se potencian. Se redujo el impuesto de sociedades, es decir, el que pagan las empresas por los beneficios que obtienen. Pagaban un 35% y decidieron que solo tenían que pagar un 30%. Ahora, por cierto, el gobierno del PP las lleva al 25% en 2016. Es decir, bonificaban con ello, hacían exención fiscal a los beneficios del capital de las empresas. Hicieron bonificaciones y exenciones fiscales y suprimieron, entre otros, el impuesto de patrimonio que pagaban las grandes fortunas en el país. Se recaudaban con aquel impuesto en torno a 2.000 millones de euros. Es decir, el gobierno decide, como entra tanto dinero en la hacienda pública, vamos a rebajarle los impuestos a los ricos. Y esto se produce durante el periodo de la burbuja inmobiliaria. Y la burbuja estalla entre el 2007 y el 2008. Llega el estallido de la burbuja porque es imposible que toda esa vivienda en marcha se le pueda ya meter a la gente, y con la crisis financiera internacional y cortan el dinero que están metiendo al país, a partir de ahí estalla la burbuja inmobiliaria y empieza el desastre. Y empieza el caos. Pero sobre todo el gran desastre que hemos conocido. Un par de datos. Desde 2006, en 2006 se hacen 876 concursos de acreedores. Es que una empresa pliega. 2006, 876. A 2013 se multiplican por 11 los concursos de acreedores. 9.000 y pico concursos de acreedores. Y empresas que se disuelven completas, hay 11.000 que se están disolviendo en el año 2006 a 31.000 que se disuelven en el año 2013. Quiebran todas estas empresas, se van disolviendo y se incrementa el paro a una velocidad del diablo en el país. Los salarios caen, han caído los salarios. Hay muchos datos, muchos cálculos, pero calcular una media. Algunos no han caído, algunos han subido. Y especialmente los salarios de las empresas del IBEX. Hemos conocido hace 2 semanas que los altos directivos del IBEX y los consejeros, que cobran un sueldo medio al año de 500.000 euros en 2010, han tenido un incremento en los 4 años de crisis de 50.000 euros en los 4 años. Ha subido un 10%, estos no han bajado. No han bajado, pero los salarios de la mayoría se mueven, se calcula entre un 8 y un 11% lo que ha bajado la media de salarios en el conjunto del país. Ha habido evidentemente una reducción en la hacienda pública. Ya deja de entrar tanto dinero a la hacienda pública, con el estallido de la burbuja, crisis de empresas, trabajadores en paro, la hacienda pública se empieza a resentir. Está el elevado fraude fiscal que dije anteriormente y se empieza a producir, ya está producida, la alta deuda en las familias y en las empresas. Quedan millones de personas hipotecadas con hipotecas que una vez que uno de los 2 miembros de la unidad familiar pierde el empleo, ya no pueden pagar y aparecen los bancos con los desahucios. Se hacen 500.000 desahucios en España, 250.000 con el gobierno de Rodríguez Zapatero, redondeando cifras, y 250.000 con el gobierno del señor Rajoy. Digo por poner a cada uno en su justa medida. 500.000 desahucios en España en el periodo de post-estallido de la burbuja inmobiliaria. Se incrementa el déficit en las cuentas del Estado y la deuda pública. El déficit, lo sabéis la mayoría seguro, pero es sencillo. El déficit se produce porque el Estado gasta más dinero que ingresa. Eso provoca un déficit que a la vez se lleva a deuda pública del Estado. Bien, como deja de entrar dinero en la hacienda pública y se tiene que seguir pagando el gasto del Estado, se va incrementando el déficit, por tanto, con ello se va incrementando cada año la deuda pública. Y el incremento de la economía sumergida crece a un ritmo importantísimo. Y en el periodo 2008-2012 la economía sumergida, es decir, el trabajo negro, el que no está sujeto a impuestos, el que no está de alta en seguridad social, todo eso que conocemos que es economía sumergida, crece un 30% entre el periodo del 2008 y 2012. Se produce el saqueo, lo que nosotros denominamos el saqueo de las cajas de ahorro. Porque para el crédito a la gente para comprar vivienda no se mete solamente la banca tradicional, sino que se meten las cajas de ahorro. Y cajas que no tenían eso entre sus funciones
porque las cajas no tenían entre sus funciones dar crédito para proyectos inmobiliarios, etcétera, sino que las cajas fueron inventadas en su momento en los territorios para dar dinero a gente que promovía proyectos productivos en los territorios determinados para de alguna manera producir que el ahorro produjera riqueza y desarrollo en los distintos territorios. Por eso las cajas tienen cada una un nombre de sus propias comunidades autónomas y sus propios territorios. ¿Y qué hicieron las cajas de ahorros? Pues decidieron que también se tenían que meter a darle crédito a la gente para comprar la vivienda. Y se metieron todas, se quedaron libres las vascas, son las que realmente se quedaron fuera de este proceso y decidieron nosotros aquí no jugamos. Pero todas las demás, desde Cataluña hasta Andalucía, todas las demás cajas se metieron en el lío de dar crédito, de hipotecar a la gente con créditos inmobiliarios, crédito a las viviendas. Caja de Madrid, CaixaBank, Nova Caixa Galicia, la CCM de mi tierra, la CAM, Bancaja. Finalmente se produce con el estallido de la burbuja y la pérdida de valores, es decir, las viviendas, la pérdida de valores que ya tienen contables en las propias entidades de ahorros, que bajan a una velocidad del diablo el valor de las casas, se produce un agujero para tener que rescatar las cajas que se calcula en 65.000 millones de euros, 25.000 millones más que el presupuesto de educación. Pongo el de educación porque creo que aquí es un buen punto de referencia para hacer comparaciones en ese sentido. Y también se dedican 70.000 millones de euros para pasar todas las viviendas que tienen las cajas ya como lo que se llama activos tóxicos, es decir, que tienen menos valor que con el que dieron el crédito, pasarlas a lo que se conoce como el banco malo, que es la Sareb, y el Estado, a través del FROB, interviene ahí con 70.000 millones de euros de unas viviendas que pasan a la Sareb y que hoy la Sareb está vendiendo a precio de saldo a lo que se conoce como fondos buitre, los fondos de inversión, y están haciendo un inmenso negocio comprando viviendas a precio de saldo, viviendas que tenían en los valores contables de la banca unos valores infinitamente más altos. Y ese diferencial nos lo vamos a comer, nos lo estamos comiendo el conjunto de ciudadanos y que lo pagamos con menos sanidad, con menos educación, con menos bienestar social en general, con menos ley de dependencia y en definitiva con menos servicios públicos. El 50% del ahorro en España estaba en las cajas de ahorros. ¿Y cuál es el milagro para la banca española? Que ese 50% del ahorro pasa a la banca española y la banca se convierte ya en la única en este país que puede mover el crédito, porque se ha comido lo fundamental, se ha quitado un competidor del medio, que son las cajas de ahorro, que ya no competirán con los bancos. Se acabó el fondo de obra social de las cajas, el 25% que se dedicaba, etcétera, etcétera. Pero el gran objetivo es que el 50% del ahorro hoy está en manos de los bancos. Y además cajas que han sido mal vendidas. Pongo un ejemplo, la de Cataluña se vendió, me parece que fue por algo así como cercano a los 1.000 millones de euros, una caja que tenía un agujero de 12.000 millones. Lo de la Bankia todavía no sabemos cómo quedará, porque todavía el 63% sigue siendo propiedad del Estado y el agujero son 24.000 millones de euros el que tiene solamente Caja Madrid, con todas las que se fusionó después con el caso de Bankia, y así sucesivamente. Nosotros, recién entrados en el Parlamento en esta legislatura, lo que determinábamos es que este pueblo, este país, tenía la necesidad de saber quién se había llevado el dinero de las cajas, porque el dinero se lo ha llevado alguien. No se haya diluido por una varita mágica de un prestidigitador, ¿no? Sino alguien se ha llevado el dinero de las cajas. Y pedimos en el Parlamento una comisión de investigación. Y queríamos investigar quién se había llevado el dinero de las cajas, a quién le habían dado los créditos, qué créditos podía haber temerarios, porque había habido mucha corrupción en la concesión de créditos en las entidades de ahorros, qué habían hecho el Banco de España, que tenía la función de supervisar que las cajas de ahorros no dieran créditos temerarios, y qué había hecho la CNMV, que es un organismo regulador que también tiene obligaciones sobre este tema. 7 veces la hemos pedido en el Parlamento, tantas como nos la ha denegado el Partido Popular con la mayoría absoluta en el Parlamento. Es decir, el PP no ha querido que se investigue por qué se ha producido un agujero de 65.000 millones de euros en las cajas, que estamos pagando todos, y sobre todo quién se ha llevado el dinero, para ver si eso se puede, al menos una parte, reponer, restituir, etcétera, etcétera. No ha habido investigación y acabaremos la legislatura sin que haya investigación. Yo le he pedido datos al gobierno y le he mandado papeles. Tenemos una de las funciones que nos permiten los diputados, es que le mandamos un escrito al gobierno y le pedimos una cosa que llama petición de datos. Y le dijimos que nos diera todos los créditos, que por encima de 300.000 euros se le habían dado a todas las cajas de ahorro de este país, para saber quién se había llevado el dinero, nombres y apellidos. El gobierno nos lo deniega con
dos elementos, son datos confidenciales y son datos secretos. Los parlamentarios en el Parlamento no tenemos hoy posibilidad, con las leyes, la legislación actual, de tener en la mano a quienes dando los créditos de las cajas que nos han llevado al agujero de 65.000 millones de euros. O sea, la realidad objetiva. Espero que eso lo podamos cambiar si cambiamos, y espero que así sea el gobierno en el siguiente periodo. La deuda que se genera en el país, la privada y la pública. Pero ¿la deuda qué es? ¿Qué significa la deuda para los países? Es un arma para esclavizarnos. ¿Por qué se esclava Grecia? Porque la han endeudado. ¿Han tomado la decisión de la deuda los griegos? ¿La ha tomado el pueblo griego? ¿La han tomado los jubilados de Grecia? ¿Ha decidido aquí en España que la deuda lo hemos decidido los españoles que queremos endeudar el país? ¿O han decidido otros por nosotros por qué había que hacer la deuda? ¿Quién decidió no intervenir en la política del suelo? ¿Quién decidió no intervenir en la política de vivienda? ¿Quién decidió que había que hacer vivienda sin proteger a ese ritmo que tienen los empresarios privados? ¿Quién decidió que tenía que facilitarse que vinieran los inversores a meter dinero aquí para endeudar al sector privado para después comernos la deuda al sector público y crecer en la deuda pública que tenemos? Eso lo decidió este pueblo. Este pueblo no lo decidió. Lo decidieron gobernantes de este pueblo y gente que tenía en sus manos el poder de tomar ese tipo de decisiones. Y somos esclavos. Y Grecia es esclava. Y nosotros somos un poquito menos esclavos porque nuestra deuda es menos dura que la de Grecia. Grecia tiene el 180% casi del Producto Interior Bruto de deuda pública del Estado y nosotros estamos en el 100% de deuda. Estamos en la mitad casi menos que Grecia. Por tanto, somos un poquito menos esclavos. ¿Y esclavos de quiénes? Somos esclavos de los acreedores. ¿Los acreedores qué quieren? Quieren cobrar su deuda. Los que han prestado dinero, sean fondos de inversión, sean bancos, sean lo que queráis, esos quieren rescatar su deuda y los intereses por la deuda. Y desde nuestro punto de vista esta es una clave importante para resolver el problema del futuro de nuestro país. Los acreedores quieren garantizar su cobro. ¿Y quién ayuda a los acreedores? Pues a los acreedores les ayuda lo que se conoce como la Troika. Les ayuda el Fondo Monetario Internacional, les ayuda el Banco Central Europeo, que está pensado y diseñado para favorecer la especulación financiera de la banca, y les ayuda el conjunto de gobiernos de la Unión Europea. Había que garantizar que los acreedores iban a cobrar la deuda y los intereses en España, y por eso a alguien se le ocurrió en una siesta reformar la Constitución intocable española y modificar el artículo 135 para que fuera obligatorio pagar la deuda y los intereses ante cualquier otro pago que tuviera que hacer las cuentas de la economía española. La Unión Europea está diseñada, por tanto, para defender los intereses de los especuladores financieros, llamados más modestamente acreedores. ¿Y qué exigen los acreedores? Si a ti te debe el vecino dinero, ¿qué le pides al vecino? ¿Qué quieres del vecino? Pues que trabaje, que lo veas que trabaja todos los días y que gasta poco. Y que no se compre un coche caro. Porque si este se compra el coche caro, si este no trabaja y si este se despilfarra lo que tenga, a mí no me va a pagar la deuda, ¿no? Pues imaginaros esto a nivel de país. ¿Qué quieren los acreedores? Pues miren ustedes están endeudados, me deben principal e intereses y ustedes me lo tienen que pagar. Y para eso, apáñense. Y entonces exigen lo que se conoce como medidas de austeridad. Y es cuando empieza las famosas medidas de austeridad. Exigen austeridad que se llama recortes en el gasto público. Y por eso exigen en los memorándum que hay que recortar pensiones, que hay que recortar salarios, que hay que recortar gasto público, que hay que recortar gasto en educación, en personal, que no hay que cubrir las plazas de los profesores y las profesoras que se jubilan, ni las enfermeras y enfermeros y médicos que se jubilan, del sector público, que hay que ir quitando lastre porque hay que gastar menos desde el Estado para poderle pagar a los acreedores la deuda. Y además quieren aprovechar esta situación para privatizar servicios públicos. Con la teoría de lo público no funciona, aprovechan ya que no hay para poder especular en el ladrillo, en ese modelo de desarrollo, han decidido que lo que hay que hacer es privatizarlo todo, para sacar negocio de cada uno de los sectores de la economía. Y en este caso se meten en la sanidad, profundizan en la educación y en definitiva lo estamos viendo y lo estamos tocando cada día. Eso es lo que ha llevado a la gente a las calles, a las mareas, a la reivindicación, a la movilización en la defensa de lo público. El déficit, dicho esto, nos hace dependientes y esclavos. Mucha gente defiende, y yo soy contrario, que hay que tener cuanto más déficit mejor. Yo opino que no. Yo opino que si es posible no tengamos déficit. Porque tener déficit tendrás que tenerlo en momentos determinados coyunturales que necesites dinero
para endeudarte para hacer un desarrollo productivo que te produzca un futuro determinado. Pero tener déficit para empantanar un país de cemento, de vivienda y de algo que no produce absolutamente nada, ni sirve para nada en la mayoría de los casos, para eso debemos endeudar un país. Eso es grave, porque estamos endeudando a las generaciones futuras, que la deuda no solamente se queda aquí. Y el déficit nos hace dependientes y esclavos. Y hay dos maneras de resolver el déficit. Es decir, entramos menos dinero al Estado, gastamos más, y hay dos maneras de resolverlo. Una, ingresando más, otra, gastando menos. Y había dos caminos. Si tenemos un fraude fiscal de 80.000 millones de euros en España, ¿por qué no se cogió la vía de luchar contra el fraude fiscal para ingresar más dinero y combatir el déficit? Pues no, porque combatir el fraude fiscal hay que combatir a los ricos. Porque el fraude fiscal en España lo están produciendo fundamentalmente las grandes empresas. El 73% del fraude lo provocan las grandes empresas. Y es cierto que el vecino que conocemos y nosotros mismos, cuando vas con el IVA o sin IVA, que eso es un fraude, no pagar el IVA, pero sabemos que hay, pero eso es más pequeño desde el punto de vista cualitativo. Pero el gran fraude de los que tienen ingenierías contables para defraudar al Estado, para mover dinero a paraísos, para hacer evasiones fiscales, toda esa gran ingeniería, esos que se acogieron a los 40.000 millones de euros de la amnistía fiscal de Montoro, estos son los que tenía que combatir el gobierno para combatir el fraude, y el gobierno no va a luchar contra los que le han puesto ahí. Porque este gobierno defiende a los que tienen el poder económico en este país y por tanto a los que había que combatir precisamente por esa situación de fraude. Yo estoy soñando, alguna noche llego a soñar, lo confieso, con que algún día ven una lista de los 715 esos maravillosos, que solamente sabemos que está Bárcenas, que está Rato, que hay algunos más que se acogieron a la amnistía fiscal, pero de los otros 715 no los conocemos. Y ahí, en ese pegote de gente, tiene que haber cantidad de gente que son amigos, parientes, primos del Partido Popular y de lo que defiende el Partido Popular, porque se están protegiendo, los han protegido, porque solo pagaron el 3% de impuestos con la amnistía fiscal. Pero pues podían haberlo resuelto por ahí, pero no, decidieron por dónde, ir a la vía de los recortes. Resolvemos el déficit recortando a la sociedad española. Y lo que se ha demostrado a lo largo de la historia en todos los países es que ningún país ha resuelto un problema de deuda con la política de recortes, porque eso te hunde la economía del país y te impide que puedas desarrollar para pagar la propia deuda. Si fueran inteligentes algunos acreedores, tenían que decir: cambien ustedes la política para que se desarrolle el empleo, para que se desarrolle la economía y pueda cobrar el principal, porque seguramente que algunos, ya veremos si tenemos fuerza para esos, se lo tienen que pensar de una manera seria. Si quieren ir a por todo no se van a poder ir, porque se pueden quedar sin nada en algún momento determinado si fuerzan la máquina hasta unos niveles que sean intolerables o insoportables para dos países, como están haciendo en este caso con el pueblo griego. El déficit se podía haber reducido luchando contra el fraude fiscal, reduciendo la economía sumergida o con una reforma fiscal progresiva. Pero para combatir el déficit y el fraude fiscal, para combatir el fraude fiscal hace falta inspectores. Y en España gastamos 6 euros en gasto de la agencia tributaria por cada 1.000 euros que recauda el Estado. En Francia, que lo tenemos a la vuelta de los Pirineos, en Francia se gastan 12 euros por cada 1.000 euros que recauda el Estado. ¿Qué quiere decir? Que son más eficaces y que el fraude fiscal en Francia es infinitamente menor que el fraude que tenemos aquí en España, porque se dedican medios, inspectores, para poder inspeccionar a la pequeña empresa, sí, pero inspeccionar a la gran empresa y a los que realmente organizan el fraude. Porque a los trabajadores no tienen que inspeccionarnos, porque con la nómina estamos inspeccionados, estamos controlados, quitando alguna chapuza y alguna cosita que haya. Aquí los que defraudan, todo el mundo sabemos más o menos quién, y quien más puede, más defrauda. Eso el gobierno no ha tenido voluntad de abordarlo, y no ha tenido voluntad de abordar la economía sumergida, y ni mucho menos una reforma fiscal progresiva. Nosotros hemos hecho una propuesta al gobierno unas cuantas de veces al Parlamento, una reforma fiscal, y le hemos dicho: ¿por qué no suben ustedes el impuesto de sociedades, es decir, el impuesto de beneficios que pagan las empresas, a las empresas que ganen al año más de 100 millones de euros? ¿Por qué no le ponen un impuesto del 35%, en lugar el tipo estará del 30%? Esos 5 puntos de diferencial, cobrándolos, significaría unos ingresos de 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros. Os recuerdo que el primer recorte de Zapatero fueron 15.000 millones de euros. Pues no hay voluntad política, y claro, es absurdo
desde un punto de vista de la equidad impositiva, porque si yo soy una empresa y gano 100 y tengo que pagar 35 de impuestos y además todavía me quedan 65, ¿por qué tienen que estar presionando para pagar menos impuestos cada día? ¿Y por qué el gobierno toma medidas? Es que en España ese tipo impositivo llegó a estar en más del 50% muchos años atrás, que no era ninguna locura. Y este año lo llevarán, ya lo dije antes, al año 2016 lo van a llevar al 25%. Por tanto, no ha habido voluntad de cambiar. Y un dato, 13.000 millones de euros que hubiera supuesto incrementar estos 5 puntos, creaban automáticamente, con ese dinero puedes crear 600.000 puestos de trabajo. No es ninguna tontería. Cuando las cuentas le das vueltas, desde el punto de vista económico te van saliendo datos que tienen rostro humano. ¿Qué factores pesan en el incremento de la deuda que tiene el país? La que tenemos, la pública. Son la reducción de ingresos, por las bonificaciones fiscales que dije y por el estallido de la burbuja, el rescate a la banca, que también lo expliqué anteriormente, los intereses por la deuda. Esto es importante, porque yo creo que para el gran público lo de los intereses de la deuda no está en la cabeza de la gente. Este año en el presupuesto para el 2016 figuran 33.000 millones de euros de intereses por la deuda que pagamos. Eso no es principal, es los intereses que le pagamos por el billón que hay de deuda en el conjunto del Estado. Y este año estamos pagando 36.000 millones de euros. ¿Eso cuánto dinero es? Pues 33.000 millones es algo así como el 73% del presupuesto de educación. Pero desde el año 2008 hasta el año 2015, de intereses por la deuda, solo intereses, hemos pagado 225.000 millones de euros. Es decir, hemos pagado 5 presupuestos de educación de 5 años de este país. Intereses por la deuda, que se lo han llevado los acreedores que dieron el dinero para la deuda que se produjo en el país. Y yo afirmo que este país es insoportable e intolerable que pueda seguir pagando esta jarta de dinero de intereses. Porque con 33.000 millones de euros de intereses se podían crear 1,5 millones de puestos de trabajo en el sector público, en la sanidad y en la educación. Echad la cuenta y veréis cómo os sale. Y eso sí ayudaría a desarrollar este país. Y eso sí permitiría que todos los jóvenes que van saliendo buscando un puesto de trabajo tuvieran muchas más posibilidades de entrar en un puesto de trabajo del sector público. Eso sí ayudaría a que hubiera más impuestos, se pagara más, se desarrollara la economía, se quitara mucha desigualdad social, la gente tuviera un poquito de esperanza. Pero ¿le podemos decir a los acreedores que no le pagamos los intereses? Es que dependemos de los acreedores. Porque si decimos que no pagamos los intereses, salimos a buscar dinero al mercado, como seguimos con déficit, los acreedores dicen, ya nos prestamos más. Y nos joden, ¿no? Y el gobierno no puede pagar las nóminas. Bien, pues por eso lo que tenemos que hacer es liberarnos de esa, quitarnos la dependencia económica para tener independencia política y poder plantar cara a los acreedores de la deuda. Porque eso es insoportable para este país. No es ninguna locura decirle a los acreedores, según ustedes, van a cobrar el principal. O incluso una quita, porque hay que discutir sobre la deuda, la legitimidad, pero no quiero hacer demagogia ni exagerar, porque luego llega la hora de la verdad, ¿eh? En Grecia ha llegado la hora de la verdad, y nosotros vamos a procurar tener los pies en el suelo a la hora de hacer propuestas. Pero plantearles a los acreedores que por qué ellos no van a perder nada en toda esta aventura, en este desastre de país, y se van a llevar también no solo el principal, sino también los intereses, es que eso no se le puede plantar cara. Yo creo que sí, pero para eso no necesitamos tener que buscar crédito en el mercado. No necesitamos depender del crédito. Y lo podemos hacer, estamos cerca. Si se combate el fraude fiscal y se hace una reforma fiscal progresiva, que no hay que aumentar los impuestos a la gente, al contrario, tiene que haber más equidad en los impuestos, que paguen más aquellos que están defraudando y seguramente que incluso menos algunos de los que están pagando injustamente por la vía del IVA, como el IVA cultural o algunas cosas de ese tipo que sí se podrían eximir. Por tanto, esto es fundamental y en mi opinión va a ser la batalla del futuro a corto plazo que vamos a tener después del mes de diciembre de las elecciones generales. Una de las batallas de este país y la que nosotros queremos dar es esta batalla porque es una batalla importante. En todo este caminar, la derecha política y económica especialmente teorizaron que había que hacer reformas laborales porque había que bajarle los sueldos a este país. Había varios objetivos en las reformas laborales. La que hizo Zapatero, que a alguna gente se le olvida, pero la reforma que hizo Zapatero, que incrementó la causalidad para el despido, que llevó los 33 días al despido procedente y que además le quitó poder coercitivo, poder de negociación a los propios sindicatos de trabajadores. Luego vino la del PP, que fue mucho más dura. La reforma laboral del PP ha sido la más dura de todo el periodo de la democracia. ¿Pero qué querían con las reformas laborales? Querían flexibilizar las relaciones laborales,
Flexibilización, palabra maldita. Suena bien, pero flexibilización, palabra maldita para los trabajadores. Abaratar el despido más barato, ahí los veis, los que están despidiendo. Sustituir a trabajadores con salarios dignos por jóvenes precarios, el 1 por 2, trabajador con 1.500 euros. Por cierto, ¿recordáis que ser un minorista hace 5 años era ser un miserable? Y hoy ser un minorista es ser casi un capitán general de los salarios en España. Fijaros qué cambios evolutivos pega a la sociedad, en qué poquito espacio de tiempo. Bien, pues uno de los elementos era que había que quitar un salario digno de una empresa y sustituirlo por un joven, o dos, si no dejaban solamente con uno, de 600, 700 euros, porque el salario mínimo interprofesional no le tocan, y hablaré ahora algo de ese tema. Querían reducir los salarios y querían debilitar a los sindicatos y los convenios colectivos. Este ha sido el marco en el que se ha movido toda la situación, sin entrar en más detalles todavía de lo que ha sido el periodo de la burbuja. Y ahora nos hablan de recuperación. Ahora nos hablan de recuperación. España ya se está recuperando. Y a partir de aquí pues somos más felices, nos levantamos por la mañana pues ya más recuperados. No es lo mismo el estado de ánimo que te levantes diciendo vaya mierda de país que tenemos, que nos vamos al garete y que nuestros hijos emigran y que no sé qué, que te levantes y que digas, bueno, la cosa, pues Rajoy dice que nos recuperamos y no es lo mismo, ¿eh? Sale el cuerpo por la mañana de otra manera a la calle, ¿no? Pero analicemos la cruda realidad. En agosto, dice las estadísticas, los datos del gobierno, no son nuestros, que ha habido 22.000 parados más que había en el mes anterior, el mes de julio. El triple que en agosto del 2014. Y esto nos da un dato. Si estamos recuperando, como en el mes de agosto, que además en un año que hemos tenido mucho turismo en España, que ha habido millones más de turistas que tuvimos en el año anterior, ¿cómo es posible que en un año bueno para el turismo